Bueno, como les decía, vamos a estar hablando de buenas prácticas en radiofarmacia y lo que queremos, los objetivos que tenemos en esta clase es discutir los requisitos de garantía de calidad y buenas prácticas específicas para radiofarmacia hospitalaria, sobre todo, definir los distintos tipos de radiofarmacias, estudiar la clasificación de radiofarmacia hospitalaria según una clasificación del OIEA, vamos a discutir la normativa uruguaya de radiofarmacia y vamos a describir algunas características del diseño de una radiofarmacia y aspectos de gestión que tienen que ver con, también por ejemplo, con buenas prácticas, con lo que tiene que ver con la documentación y con el personal y con la capacitación que se debería tener para trabajar en radiofarmacia. Entonces, las buenas prácticas de fabricación, BPF o GMP, como se las conoce más corrientemente, de acuerdo a su sigla en inglés, tenemos que son una serie de normas y directrices a seguir por los fabricantes para garantizar la calidad y seguridad de productos farmacéuticos, cosméticos y alimentos. Esto tiene su origen histórico en distintos accidentes que ocurrieron en otras épocas por problemas de calidad de alimentos, de vacunas o de algunos medicamentos que llevaron a tener toda esta filosofía de que la calidad se construye en todas las etapas del proceso de producción y no solamente alcanza con el control de calidad final. Eso es básicamente a lo que apuntan las buenas prácticas de fabricación. En radiofarmacia en particular, tienen dos objetivos. Además de disminuir los riesgos de toda producción farmacéutica que no pueden prevenirse mediante el control final de los productos, también las buenas prácticas en radiofarmacia tienen por objetivo asegurar la protección del personal, de productos, pacientes y ambiente. O sea, en radiofarmacia tenemos un componente agregado que es el de la radiación y por lo tanto el de la radioprotección, que tiene que estar incluido en las normas de buenas prácticas y que es lo que hace que las normas de buenas prácticas en radiofarmacia sean en algunos aspectos iguales a las de industria farmacéutica y en otros aspectos diferentes o con algunas puntualizaciones particulares. ¿Por qué las normas de buenas prácticas son aún más necesarias en radiofarmacia que en la producción de medicamentos convencionales? Por un lado, tenemos que no es posible identificar algunos radiofármacos y contaminantes con el control final. Si ustedes recuerdan o han trabajado en radiofarmacia o recuerdan lo que vimos en el control de calidad de radiofármacos de tecnecio, nosotros no tenemos un estándar para los radiofármacos de tecnecio, porque el tecnecio no tiene isótopos estables. Y las cromatografías en papel que muchas veces se usan para el control de calidad no permiten distinguir entre algunos productos. Por ejemplo, DTPA, MDP, DMCA, todos se controlan en su pureza radioquímica mediante el mismo sistema de cromatografía. Y la única forma que yo tengo de saber si es un producto o el otro es a través de la biodistribución, ¿no? Y además tenemos que los contaminantes que nosotros controlamos en el control final son los contaminantes que esperamos. Si ocurre algún accidente durante la preparación y se incorpora algún otro producto que no estábamos esperando, no lo vamos a tener en el control. Esto no es diferente de lo que pasa a nivel de industria farmacéutica y por eso es que decimos que no alcanza con el control de calidad final para asegurar la calidad de un medicamento. El problema que tenemos sobreagregado en los radiofármacos es que por su corto periodo de semidesintegración se liberan sin terminar todos los controles, en particular el control de esterilidad, a pesar de ser un producto generalmente inyectable, no se puede realizar previo a la liberación porque lleva 14 días. Si esperáramos los 14 días para ver si el producto está estéril, ya no tenemos producto, mucho antes de eso. Entonces, las buenas normas de higiene, en este caso, son las que nos van a garantizar que el producto sea estéril. Porque si el producto no es estéril, nosotros nos vamos a enterar cuando ya fue inyectado al paciente.
Y además, bueno, esto no es diferente en radiofarmacia que en otras áreas de la farmacia, el costo económico de descubrir al final que el producto no es apto para su uso es muy grande. Y en el caso de radiofarmacia no es solamente el costo económico, es que nosotros, si llegamos al final de la producción y el producto no se obtuvo, tenemos que cancelar los pacientes, porque no se puede muchas veces volver a preparar el producto, ¿no? El radiofármaco, ese mismo día, por ejemplo, en lo que son los radiofármacos PET, las celdas de producción quedan con actividad alta y no se pueden abrir. O sea que si el producto no se obtuvo, hay que cancelar el paciente y recoordinarlo. Y eso, además de costo económico, tiene problemas, o sea, tiene digamos, efectos desagradables en el paciente, e inclusive si el estudio era urgente, puede llegar a ser perjudicial para la salud del paciente. Cuando nosotros pensamos en las buenas prácticas de fabricación de radiofármacos, hay que tener en cuenta que los radiofármacos tienen algunas particularidades que los diferencian de los fármacos convencionales. Son productos radiactivos y tienen vida media generalmente muy corta. ¿Ya? En industria farmacéutica se preparan los productos, se tienen en cuarentena, se hacen los controles y se liberan al mercado mucho tiempo después de la producción. En radiofarmacia, los productos se tienen que preparar todos los días y tienen que usarse lo más rápido posible. O sea que también los métodos de producción y los métodos de control tienen que ser métodos cortos. ¿No? Hay algo que puede llegar a ser bueno, a favorecer la calidad del producto, y es que el producto no se almacena, entonces no hay tanto problema de degradación de un producto porque no hay tiempo de descomposición. En general, los productos tienen que ser estables por un periodo breve porque se almacenan, no se almacenan, se utilizan en poco tiempo después de la preparación. Los productos se fabrican a demanda del cliente o paciente, que para un paciente particular se preparan diariamente y concretando la fecha y hora de entrega de la actividad. Y además, en cada lote no tenemos muchos frascos o muchas unidades como pasa en la industria farmacéutica, sino que tenemos unas pocas dosis por lote. El lote suele estar en un frasco solo, o sea que el lote es homogéneo. No tenemos el problema de muestreo que puede haber en industria farmacéutica, ¿no? Y podemos sí llegar a tener varios lotes de producción por día, ¿no? Esas son algunas de las principales particularidades que tienen los radiofármacos. Y como ya dijimos, un tema importante en radiofarmacia es el tema de lo que se llama la liberación paramétrica, o sea, liberar el radiofármaco sin que todos los controles de calidad estén completos. ¿Ah? Actualmente el único control que se acepta que no esté hecho es el de esterilidad. Antiguamente, cuando no existía el ensayo de endotoxinas rápido, se podía liberar también sin el ensayo de endotoxinas. Pero ahora hay un ensayo rápido y las farmacopeas exigen que se haga ese test rápido de endotoxinas previo a la liberación. Entonces, de todas maneras, para evitar problemas hay que tener todos los procesos bajo control, o sea, la calidad asegurada en todas las etapas. Las buenas prácticas de manufactura que se aplican a radiofármacos son varias. O sea, tenemos que aplicar las GMP generales, la GMP para productos estériles y luego tenemos las GMP específicas para radiofármacos, además de la normativa nacional e internacional de seguridad radiológica. Y en esta diapo tenemos los documentos de la OMS que describen la GMP de las tres categorías, las generales, las de productos estériles y el anexo 3 del informe 37 para los radiofármacos. Este anexo 3 del informe 37 es específico para el radiofármaco. Entonces, para lograr la calidad deseada, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Y aquí tenemos algunas de ellas. Tenemos que diseñar las instalaciones de forma adecuada. Tenemos que tener profesionales con buena formación para realizar la preparación. Tenemos que tener un procedimiento estandarizado para preparación y control de calidad. En suma, tenemos que tener implementado un sistema de garantía de calidad basado en buenas prácticas. Y tenemos que recordar que
el control de calidad es solo una pequeña parte del sistema de gestión de calidad. Tenemos que tener control de calidad, buenas prácticas de manufactura, aseguramiento de calidad, y todo eso constituye el sistema de gestión de la calidad. De acuerdo a las normas de la OMS, el sistema de gestión de calidad debe asegurar que el producto es diseñado y producido teniendo en cuenta las buenas prácticas, que las responsabilidades estén claramente establecidas, que existan procedimientos escritos para todos los aspectos que involucran la producción y control de calidad de los productos, y que además, entre otras cosas, se realicen calificaciones, calibraciones y validaciones que aseguren que los instrumentos, los métodos y las instalaciones estén bajo control, ¿no? O sea que hay que tener montado un sistema de garantía de calidad para estar seguros que nuestro radiofármaco va a estar en condiciones. Y tenemos que, dentro de las buenas prácticas, tenemos lo que se llama la regla de las 5M. Medio ambiente, máquinas, mano de obra, materiales y métodos. Medio ambiente serían las instalaciones, máquinas, los equipos, mano de obra, el personal, los materiales, y los métodos serían los documentos que describen métodos de producción y de control de calidad, ¿no? Entonces, en radiofarmacia se debería trabajar en esos 5 aspectos, en las 5M del sistema de garantía de calidad, de buenas prácticas, ¿no? Para poder hablar de algunos aspectos específicos de las buenas prácticas, primero tenemos que hablar un poquito de cuáles son los distintos tipos de radiofarmacias. Ustedes seguramente en la clase de introducción ya vieron esta división en radiofarmacia industrial, hospitalaria y centralizada, pero eso fue hace muchas clases, así que más vale que lo repasemos un poquito. La radiofarmacia hospitalaria, que es la que se encuentra en mayor cantidad, debería haber más demanda de profesionales de radiofarmacia, es una unidad en la cual se realizan distintos tipos de operaciones, tales como dispensación de dosis individuales, marcación de juegos de reactivos con un radionucleido, precursor o eluido de un generador, preparación de radiofármacos basados en la marcación de elementos sanguíneos y biomoléculas, o preparación de radiofármacos PET. O sea que tenemos preparaciones de distinta complejidad, y lo que en realidad determina el que sea o no una radiofarmacia hospitalaria es que los radiofármacos preparados son para uso propio y no para distribución comercial. La radiofarmacia hospitalaria normalmente tiene un estatus diferente, o sea, es particular dentro de la legislación, y ese estatus está dado por el hecho de que se preparen radiofármacos en pequeña escala para usos propios y no para distribución comercial. La radiofarmacia centralizada es una entidad que realiza la etapa final de preparación del radiofármaco o dispensación de dosis a partir de productos comerciales, y luego se venden a distintas radiofarmacias hospitalarias. O sea, es como una radiofarmacia hospitalaria, pero grande y que vende, ¿no? Y normalmente son más fuertes desde el punto de vista económico y tienen la capacidad de tener instalaciones y equipamiento mejor que a nivel de hospital. En algunos países es muy difícil cumplir con la normativa para radiofarmacia hospitalaria, y el suministro, sobre todo de radiofármacos de tecnecio y, por ejemplo, de FDG, se hace a partir de radiofarmacias centralizadas. La radiofarmacia industrial es una entidad en la cual se producen insumos radiofarmacéuticos para distribución comercial. Y los insumos pueden ser radionucleidos, por ejemplo, el iodo 131, pueden ser generadores, como el generador de tecnecio o el de galio, pueden ser kits para la preparación de radiofármacos, ya sea de tecnecio o de galio, o moléculas marcadas, como por ejemplo la meta-iodo-benzilguanidina, es una de las que ya se puede comercializar marcada, ¿no? En algunos lugares consideran que la radiofarmacia PET, donde se producen radiofármacos como la FDG, también si lo venden, también entra en la categoría de radiofarmacia industrial. Yo personalmente creo que eso más que nada es radiofarmacia centralizada, pero eso depende un poco de cómo se considere en cada país.
El OIEA tiene esta publicación, que es la Guía Operacional de Radiofarmacia Hospitalaria, y divide a su vez a las radiofarmacias hospitalarias en distintas categorías, según la complejidad de las operaciones que realicen. Y lo que pasa es que la complejidad de las operaciones, y sobre todo los procedimientos que sean procedimientos abiertos y que en cierta forma pongan en riesgo la esterilidad del producto, requieren capacitación del personal, instalaciones y equipamiento diferente que las radiofarmacias que solamente entregan productos que a su vez son producidos y controlados en una radiofarmacia centralizada. Entonces, tenemos 3 categorías, nivel 1, 2 y 3, y a su vez dentro de esas categorías tenemos varios como subniveles. Entonces, nivel 1A, dispensación de radiofármacos obtenidos en su forma final de una radiofarmacia centralizada. Y nivel 1B, además del 1A, hace también dispensación de radioiodo y de otros radiofármacos de terapia listos para su uso. O sea que en la radiofarmacia tipo 1, básicamente lo que se hace es solo la dispensación, no la marcación. Son las que en algunos países las llaman de baja complejidad. Nivel 2 es como de mediana complejidad. Es fundamentalmente la radiofarmacia que prepara radiofármacos a partir de kits generadores y radionucleidos aprobados mediante un procedimiento cerrado. Partimos de kits y generadores y radionucleidos que están estériles. Entonces se hace un procedimiento de marcación que debe ser llevado a cabo en condiciones asépticas para preservar esa esterilidad. A su vez, la nivel 2B es lo que hace lo mismo que la 2A, más marcación de células sanguíneas autólogas. Se pueden marcar células, glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas, siempre del mismo paciente, por eso son autólogas, ¿no? Tenemos a su vez el nivel 3, que es el nivel de mayor complejidad, que realiza preparación magistral mediante procedimiento abierto, o sea, partiendo de los reactivos y haciendo todas las etapas, ¿no? Entonces la 3A solo hace radiofármacos diagnósticos, la 3B hace también terapéuticos, y la 3C, la más compleja, síntesis de radiofármacos PET. La 3A sería, por ejemplo, si preparan ellos mismos sus propios kits para marcación con tecnesio, ¿no? O si marcan con tecnesio o con flúor un péptido. No, con flúor no, porque es de PET. Si marcan con tecnesio un péptido o un anticuerpo por un procedimiento abierto, sin usar un kit. Esa sería la 3A. La 3B también puede preparar radiofármacos de lutecio, y la 3C es la más compleja, radiofármacos PET, porque los procedimientos de fabricación y de control de calidad son los más complejos de todos. ¿Tiene alguna pregunta? No, por ahora no. Están todo clarísimo, si no ya se durmieron. Son las 2 opciones. En Uruguay, ¿qué tipo de instalaciones de radiofarmacia tenemos? Tenemos radiofarmacias mayoritariamente de tipo 2A, o sea, que hacen preparación de radiofármacos de tecnesio usando kits y usando generadores. Últimamente hay algunas de las radiofarmacias que no están preparando ellos sus radiofármacos, sino que los obtienen de otra radiofarmacia centralizada, entre comillas, si bien yo me enteré hace poco que para el Ministerio de Salud Pública no existe la categoría de radiofarmacia centralizada. O sea que en realidad son radiofarmacias hospitalarias que obtienen sus radiofármacos de otra radiofarmacia hospitalaria, ¿no? Que los compran. Lo cual es un poco un contrasentido porque supuestamente la radiofarmacia hospitalaria no comercializa. Pero bueno, eso es la situación que tenemos en este momento en Uruguay. Tenemos también un centro PET, ¿no? O sea, de tipo 3C, que prepara tanto radiofármacos PET para uso propio como radiofármacos para terapia de uso propio. Dentro de un cierto tiempo va a empezar a comercializar también, porque se va a instalar un nuevo ciclotrón, una nueva cámara PET en otra clínica,
que no tiene ciclotrón y que por lo tanto seguramente va a comprar el QDIM. Y tengo entendido que QDIM también va a empezar a exportar radiofármacos de lutecio. O sea que QDIM está en el trámite de cambiar su estatus, no sé si a central, bueno, como no hay centralizada, a industrial, ¿no? Y tenemos también una radiofarmacia industrial que lo único que hace es preparar kits liofilizados para marcación con tecnesio. Esa es la situación en Uruguay. En Uruguay no tenemos reactor nuclear, por lo tanto no hay producción, por ejemplo, de yodo o producción de generadores. El yodo y los generadores se importan en este momento de Argentina. La normativa en Uruguay que aplica es de dos categorías. Por un lado tenemos la ley de farmacias, donde define la farmacia hospitalaria, ¿tá? La ley 15.703, y el decreto 28003 que reglamenta las farmacias de segunda categoría, que son las farmacias hospitalarias. Dentro de esa normativa se define la unidad de radiofarmacia dentro de lo que llaman las unidades especializadas de farmacia hospitalaria, y que incluyen a dosis unitaria, reconstitución de citostáticos, unidad de monitorización de medicamentos, unidad de preparación de soluciones parenterales y unidad de radiofarmacia y unidad de preparación de soluciones para diálisis a partir de especialidades farmacéuticas. O sea que radiofarmacia está dentro de las unidades especializadas de farmacia hospitalaria, comprendida por la legislación que recién les comenté. Esa legislación establece en su artículo 10 que la jefatura y responsabilidad del servicio de farmacia y las unidades especializadas corresponde a un químico farmacéutico. Sin embargo, este artículo en Uruguay no se cumple. Ninguna de las radiofarmacias hospitalarias de categoría 2A tiene director técnico químico farmacéutico. En todos los casos, los radiofármacos son preparados por técnicos. De acuerdo a la legislación uruguaya, una de las funciones de la radiofarmacia o de la farmacia hospitalaria es preparación de fórmulas magistrales o preparados oficinales de acuerdo con las buenas prácticas de manufactura. Y los radiofármacos se consideran asimilables a una formulación magistral, ¿no? Y por tanto deberían seguir normas de buenas prácticas aplicables al ambiente hospitalario. A su vez, tenemos la Autoridad Regulatoria Nacional en Radioprotección, que también tiene una norma, la norma UI 105 del año 2019, ¿no? Que se refiere a medicina nuclear, ¿no? Y en esta norma que se refiere a medicina nuclear, también se establece qué instalaciones tiene que tener, los requisitos del personal y algunos requisitos de equipamiento, sistemas de calidad, etc. En realidad, uno diría, ¿por qué la norma de radioprotección habla de aspectos como la instalación, el equipamiento y el sistema de calidad y el control de calidad de los radiofármacos? Porque si el radiofármaco no es de la calidad adecuada, vamos a generar un problema de radioprotección en el paciente, porque le vamos a dar un producto que no le sirve para el fin que está establecido. Y de acuerdo al principio de Alara, ¿no? tenemos que utilizar la radiación de buena manera. Y si damos un radiofármaco defectuoso, no solamente le puede producir daño al paciente en su salud, sino que puede ser que el estudio no tenga validez. Y eso es un problema de salud, pero también es un problema de radioprotección. Sobre todo cuando los estudios se tienen que repetir porque no dan bien, porque el radiofármaco no está en condiciones. Por eso es que la Autoridad Regulatoria Nacional en Radioprotección también incursiona en aspectos de calidad de la radiofarmacia. Personal. Primer aspecto que se menciona en la norma UI 105. Entre el personal indica que tiene que haber un especialista en radiofarmacia o radioquímico y un técnico con formación en radiofarmacia, ¿no? No especifica cuál tiene que ser el título de grado ni cómo se logra esa especialidad en radiofarmacia o radioquímica. Solo establece esto y de hecho, de momento, no lo está exigiendo. El técnico con formación en radiofarmacia tampoco está muy claramente definido. Tenemos en Uruguay, dentro de la radiofarmacia hospitalaria, el técnico en radioisótopos,
pero el técnico en radioisótopos tiene algo de radiofarmacia en su formación inicial en el primer año, y después no tiene mucho más que eso. En estos momentos le están exigiendo algo de formación continua en radiofarmacia al personal que prepara los radiofármacos. Idealmente tenemos que, esto no lo dice la norma UI 105, bueno, sí lo dice porque dice que tiene que haber un radiofarmacéutico, un especialista en radiofarmacia y un técnico con formación en radiofarmacia. Eso es lo ideal, es que en una radiofarmacia existan 2 personas, una encargada de preparar y otra encargada de controlar. Los que son químicos farmacéuticos saben que es una norma dentro de farmacia que la misma persona que prepara no puede ser la que controla. ¿Por qué? Porque uno no se puede controlar a sí mismo, o no se debería controlar a sí mismo, ¿no? En centros pequeños se puede admitir que sea una sola persona, pero lo ideal es que fueran 2. A su vez, es responsabilidad de la radiofarmacia la calibración periódica de los monitores ambientales y de los calibradores de dosis. Eso también lo dice la normativa. Si vamos ahora no a los requerimientos de nuestro país, sino a los requerimientos internacionales, en ese librito, la guía operacional, habla de varios aspectos, entre ellos del personal, y dice que se requieren al menos 2 miembros de personal. Y además, sí se establece que ese personal tiene que tener entrenamiento en técnicas asépticas, en radioprotección, en control de calidad, en uso, mantenimiento y calibración de equipos, ¿no? Y que hay que hacer una evaluación periódica de las competencias en referencia, en especial en lo referido a técnicas asépticas. Esto en Uruguay no se cumple en la radiofarmacia convencional, ¿no? La formación en técnicas asépticas eventualmente la tienen los técnicos en radioisótopos. De control de calidad, de uso, mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio saben poco, y evaluación de la competencia en técnicas asépticas, el único lugar en Uruguay donde lo hacen de radiofarmacia es en CUDIM. En Uruguay, como les decía, hay 7 centros de medicina nuclear convencional y un centro PET. Dentro de poco va a haber un segundo centro PET. Todos cuentan con laboratorio de radiofarmacia, aunque ya les decía que en los últimos años esto ha cambiado y está el laboratorio, pero no preparan o preparan muy poco. En algunos casos, bueno, en realidad en ningún caso dichos laboratorios tienen vinculación con la farmacia hospitalaria. ¿Esto qué quiere decir? De acuerdo a la normativa, la radiofarmacia de un hospital debería tener como jefe a la farmacia del hospital. Sin embargo, eso en Uruguay no ocurre. La dependencia funcional es respecto al centro de medicina nuclear y al médico nuclear, y no a la farmacia hospitalaria. Solo el centro PET cuenta con responsables químicos farmacéuticos, pero sí todos los centros cuentan con licencia de operación y con personal que tiene una autorización individual de radioprotección y que además se tiene que renovar periódicamente, y en los últimos tiempos la autoridad regulatoria se ha vuelto más exigente para la renovación de las licencias, tanto de la licencia de operación como de la licencia individual del personal. Pasando al diseño y volviendo a la norma UI 105, el artículo 31 nos dice lo que tiene que tener la instalación de medicina nuclear. Tiene que tener área de recepción de material radiactivo, local exclusivo para preparación y fraccionamiento de radiofármacos, y lo llama cuarto caliente, lo cual es horrible, antiguo y fuera de las prácticas actuales. En el caso de grandes instalaciones, el cuarto caliente debe comunicarse directamente con el local de control radiológico mediante una esclusa o un transfer. No se define qué son grandes instalaciones. Esclusas o transfer para la transferencia del material radiactivo solamente hay en CUDIM. En ninguna otra de las radiofarmacias existe eso. Tiene que tener un acceso independiente del exterior para la entrada del material radiactivo y salida de desechos. Eso tampoco se cumple en algunas de ellas. Tiene que haber un área de control radiológico que permita minimizar la posible propagación de contaminación.
desde el local de fraccionamiento y preparación de radiofármacos hacia el resto de las áreas, y tiene que haber ducha de emergencia, lavamanos, detector estacionario y vestidor. Eso no sé si se cumplen todas. Tiene que haber un local de administración del radiofármaco, tiene que haber un área de espera para pacientes inyectados. Para los PET-CT tiene algunas exigencias más, ¿tá? Y tiene que tener local para descontaminación. ¿Tá? Respecto a la radiofarmacia, dice que tiene que ser un área separada, segura y de acceso restringido. Generalmente se tiene que ubicar en el fondo del centro de medicina nuclear, lejos de la zona de circulación de los pacientes. Los pacientes no tienen por qué entrar a la radiofarmacia, ¿tá? Y por eso es que tenemos que tener un lugar de acceso restringido, porque dentro del servicio de medicina nuclear, el lugar donde hay mayor cantidad de actividad es justamente en la radiofarmacia. Debe incluir un área administrativa, donde se lleve la documentación, un área de almacenamiento de material no radiactivo y un laboratorio caliente, entre comillas, donde se preparan los radiofármacos, con a su vez ese laboratorio que tiene que tener algunas características. Tiene que haber un laboratorio para control de calidad de radiofármacos, área de almacenamiento de fuentes, área de descontaminación, una pileta que no debería estar en la zona de dispensación por un tema de higiene microbiológica, y un área de gestión de desechos. Esta instalación con todas estas partes tampoco es algo que se cumpla dentro de las radiofarmacias en Uruguay. Aquí tenemos un esquema general, sacado de un libro, de un centro de medicina nuclear, ¿no? Y tenemos que esta es la entrada, el área de espera de los pacientes no inyectados, o sea, la general, una recepción y un lugar digamos, de archivo, un baño general, un cuarto para los médicos, ¿no? Después tenemos una entrada que ya tiene que ser restringida, y tenemos una sala para los tecnólogos, un área de espera para pacientes inyectados, con su baño que es solo para pacientes inyectados. Cerca del cuarto de tecnólogos está el área de las consolas, donde están las consolas, o sea, las computadoras que manejan las cámaras. Esto va a estar separado por una ventana plomada del cuarto donde está, en este caso, el PET-CT. La pared normalmente también tiene blindaje de plomo, porque la actividad en el área donde va a estar el paciente inyectado puede ser alta, porque recuerden que una vez que se inyectó el paciente, se transforma en una fuente de radiación, una fuente abierta, ¿no? Irradia y contamina. Del otro lado tenemos el cuarto para administración, que está con un transfer comunicado con el laboratorio de radiofarmacia, ¿no? Este es un flujo laminar. A través del transfer se pasan las dosis para que se administren al paciente, y a su vez acá tenemos un único laboratorio donde se prepara y se controla, supuestamente porque no está diferenciado. Y a su vez tenemos un cuarto de almacenamiento de fuentes, un cuarto de descontaminación y un cuarto de desechos radiactivos, ¿no? Este es más o menos el esquema que debería tener un centro de medicina nuclear. Si vamos a la radiofarmacia, este también es un plano sacado de bibliografía. Dentro de la radiofarmacia tenemos lo que se llama el área limpia y el área gris o área común, ¿no? Por aquí se entra, tenemos el área gris, tenemos el lugar donde se cambia el personal, ¿no? Y tenemos después las áreas blancas. Tenemos dos áreas blancas, un área para trabajo con tecnecio y un área para trabajo con células sanguíneas. Cuando tenemos marcación con células sanguíneas, la marcación no se puede hacer en el mismo lugar que se hace la marcación de radiofármacos que no tienen elementos sanguíneos. ¿Por qué? Porque tenemos que prevenir la contaminación de un radiofármaco con sangre de pacientes, ¿no? Por eso es que acá tenemos dos áreas de preparación. Tenemos a su vez, tenemos que acá está la unidad de dispensación, que tiene que ser un área de flujo laminar. Tenemos un flujo laminar para tener el generador,
y tenemos, en algún lugar debería estar el laboratorio de control de calidad, aunque el laboratorio de control de calidad podría estar fuera porque no necesita estar en el área blanca. ¿Ah? Y lo mismo tenemos del otro lado, en el área para células sanguíneas también tenemos una para células rojas, un aislador para trabajar con sangre, un área blanca para el resto de las preparaciones y la zona de cambiado que le llaman la zona blanca. La persona llega con la ropa de calle, se cambia una primera vez y luego pasa por un lugar donde se pone la vestimenta estéril para las áreas blancas. Esta disposición es de un libro inglés. Los ingleses son especialmente exigentes en cuanto a la calidad, a lo que son las áreas blancas. En el área de preparación de radiofármacos tiene que estar diseñada teniendo en cuenta la seguridad radiológica y también la seguridad sanitaria para manejo de material estéril. Debería tener superficies de trabajo lisas e impermeables, fáciles de limpiar y descontaminar. Los caños y cables deben estar cubiertos para que no se acumule suciedad, para que se puedan limpiar y desinfectar. Y tiene que haber suficiente espacio para todo el equipamiento y para que puedan operar 2 miembros del personal en forma simultánea. También tiene que tener luz, temperatura y humedad adecuada. Debe existir un área blindada para el almacenamiento y uso de generadores y otra separada para los desechos. Tiene que haber implementos de radioprotección y debe existir siempre un kit de descontaminación que tenga material absorbente, solución descontaminante, guantes, bolsas de nylon para guardar los desechos contaminantes. Siempre tenemos que tener preparado un kit de descontaminación por si hay un accidente. Así deberían ser de aspecto el área blanca, ¿ah? Las terminaciones con ángulo sanitario para que no haya lugares que no se puedan limpiar. Vieron que no hay ninguna lámpara que esté expuesta, ni ningún cable, todo tiene que estar empotrado o recubierto para que se pueda lograr una buena limpieza y una buena desinfección. El generador tiene que estar guardado en una cabina de flujo laminar clase 2 o aislador que debe ser blindado. Y esto debe estar idealmente en un ambiente grado C. Y si no es así, hay que hacer estrictos controles microbiológicos. Que los controles microbiológicos implican muestreo de aire, placas de sedimentación, placas de contacto e impresión de guantes. Eso es lo que dice la legislación las recomendaciones internacionales. En la legislación uruguaya no tenemos este grado de detalle. Más allá de que las buenas prácticas generales y las buenas prácticas, la GMP para productos estériles, incluyen estas cosas. Entonces, estas son algunas fotos de cabina de flujo laminar blindadas, muchas de las cuales tienen, como esta de aquí, un espacio para guardar el generador. Estos en realidad son aisladores, hay lugares donde trabajan con aisladores. Y aquí tenemos las características, lo que son los grados. Tenemos que la cabina de flujo laminar es grado A y el área debería ser grado C. Cuando se trabaja en PET, por ejemplo, las celdas calientes pueden ser B, salvo la celda donde se va a hacer la filtración. O sea, una vez que el producto está estéril, tiene que ser manipulado en un área clase A, ¿no? O sea, con flujo laminar. Eso es lo que dicen las recomendaciones internacionales. En muchos de nuestros países, en radiofarmacia convencional, esto no se cumple. Elementos de radioprotección, tenemos las mamparas, tenemos los protectores de jeringas, tenemos protectores, digamos, estos blindajes para transportar jeringas, que a su vez van en una caja blindada. Esto sobre todo lo tienen las radiofarmacias centralizadas cuando van a distribuir productos. Y después, por supuesto, dosímetros de cuerpo y dosímetros de anillo para controlar la exposición del personal. Y acá tenemos blindajes para colocar viales, ¿ah? Que es donde deberíamos tener los viales con los radiofármacos. Normalmente estos tienen un septo
que se puede pinchar para poder trabajar todo el tiempo con el potecito de plomo cerrado. Otro de los aspectos importantes dentro del sistema de calidad es el sistema documental. Tenemos que documentar muchas cosas, ¿ah? Tenemos que, hay que hacer los controles y además registrarlos. Los controles de generador, que ustedes ya vieron, los juegos de reactivos, tenemos que controlar pureza radionucleídica y 99 molibdeno en el primer eluido, pH, aluminio, pureza radioquímica y esterilidad por lo menos en primer y último eluido. Eso es lo que piden las recomendaciones internacionales, también controlar el último eluido, por lo menos en una etapa de validación, para validar que realmente mantuvimos el generador en condiciones estériles. Control de pureza radioquímica de radiofármacos y tamaño de partículas para los coloides, hay que hacerlo por lo menos en el primer kit de cada lote. Y en algunos radiofármacos que son especialmente sensibles, como el MAC3 o el HMPAO, debería hacerse en cada marcado, y también debería hacerse control de esterilidad en radiofármacos convencionales para validar la manipulación aséptica. No hay que hacer en radiofarmacia convencional el control de esterilidad de cada marcado, pero sí periódicamente para controlar que el operador sí mantiene la esterilidad cuando marca y cuando dispensa. Respecto a los registros de recepción del generador y juego de reactivo, de las elusiones, de las marcaciones, de las dosis, el control de calidad de equipos, desecho, limpieza de áreas, control de microbiológico e integridad de los filtros, almacenamiento y gestión del generador. Un aspecto importante que muchas veces no se tiene en cuenta es el tema que no va directamente a la esterilidad, sino al manejo del yodo radiactivo en una campana con extracción. La extracción también tiene que controlarse periódicamente, ¿no? Así como hay que controlar los filtros de un flujo laminar, también hay que controlar el correcto funcionamiento de una cámara de una campana con extracción. Tenemos que, además de esos registros, o sea, acá en este artículo 100 corresponde a la norma UI 105, donde habla de distintos controles que tienen que ver no solamente con los equipos y las fuentes y los resultados de control de calidad de los radiofármacos, sino también con controles del historial, o sea, registro del historial dosimétrico de los operadores, registro de las capacitaciones y también las autorizaciones individuales. Esto sí corresponde a la legislación uruguaya. En el caso de radiofármacos PET, son las radiofarmacias de mayor complejidad, se trabaja normalmente en celdas blindadas y con módulos automatizados de síntesis por un tema de protección del operador. Ustedes ya seguramente hablaron bastante de esto cuando hablaron de la marcación con carbono, con flúor y eventualmente con galio. La radiofarmacia PET corresponde al nivel operativo 3C, ¿ah? Y es el nivel operativo 13 porque son procedimientos abiertos y por lo tanto los requerimientos en cuanto a calidad ambiental, equipamiento y capacitación del personal son mucho más exigentes porque fabricamos un inyectable desde cero. Esta publicación de la OIEA habla sobre todo lo que tiene que ver con un sistema de buenas prácticas en radiofarmacia PET. Yo no sé si todos lo saben, pero las publicaciones de la OIEA se pueden descargar gratuitamente de la página web de la OIEA, ¿no? O sea que todo esto, si les interesa, está disponible para bajar en PDF gratuitamente. La radiofarmacia industrial, tanto en Uruguay como a nivel internacional, tiene los mismos requisitos de industria farmacéutica para preparación de medicamentos inyectables. Por eso es que no vamos a hablar específicamente. En Uruguay, por ejemplo, la radiofarmacia industrial que existe no manipula productos radiactivos, sino que prepara los kits no radiactivos. O sea que son verdaderos productos farmacéuticos inyectables y se le aplican las normas con algunas salvedades por la menor escala. En realidad, el tipo de productos son similares a un
a cualquier inyectable de la industria farmacéutica convencional, pero se preparan en pequeña escala. Y eso le genera algunas dificultades para algunos controles, y eso normalmente lo que hacen es negociarlo con las autoridades sanitarias para tener cierta flexibilización. Y llegando al final, más o menos en tiempo, ¿no? Como conclusión de todo lo que hablamos, podemos destacar que los radiofármacos son preparados inyectables cuya calidad y seguridad debe ser garantizada mediante un sistema de buenas prácticas. El diseño de las instalaciones es muy importante y tiene que tener un balance entre requisitos sanitarios y requisitos de radioprotección. En radiofarmacia hospitalaria, niveles 1 y 2 en Latinoamérica, las instalaciones no siempre se adecúan a los estándares internacionales. Hay países que son más exigentes, Colombia, Costa Rica. Hay otros que son más laxos y, lamentablemente, cuando los requisitos son más laxos, terminan por no cumplirse. Además de la normativa nacional de los países, tenemos publicaciones, por ejemplo, de la OIEA, que pueden ser de ayuda para conocer cuáles son los estándares internacionales. A veces, aunque la legislación nacional no nos exija, si podemos, es bueno cumplir con los mejores estándares internacionales. Y es necesario lograr mejoras en la radiofarmacia hospitalaria, pero no hay que, en mi opinión, esto ya es una opinión más personal, no debe hacerse en una forma tan radical que comprometa la disponibilidad de los radiofármacos para el paciente. Y una mejor formación del personal de radiofarmacia puede contribuir a mejorar la práctica y redundar en el beneficio y la calidad del producto. Lamentablemente, en muchos países no hay opciones de formación en radiofarmacia, y nosotros y otra gente de otros lugares, y también a través de la OIEA, se trata de buscar alternativas para que existan opciones de capacitación para radiofarmacia, para que la práctica pueda mejorar. Porque muchas veces tenemos personal que se forma en la práctica, pero que le faltan bases teóricas que son necesarias, porque la práctica de radiofarmacia se ha vuelto más compleja en los últimos años y requiere una formación específica que en muchos países lamentablemente no está disponible. Y bueno, esto era lo que tenía para compartir con ustedes. Si tienen preguntas. ¿En qué son más exigentes en Colombia y en Costa Rica? En Colombia, por ejemplo, si la radiofarmacia no cumple con toda la normativa, la cierran, aunque sea la única que existe en esa ciudad. Ellos tienen bien delimitado una radiofarmacia de baja complejidad, tiene que comprar los radiofármacos porque no los puede preparar, y las de mediana y alta complejidad, si no tienen un área blanca con todas las calificaciones y con todas las características, no pueden operar. Por eso es que en Colombia hay muchas radiofarmacias de baja complejidad que compran los radiofármacos, porque en hospitales pequeños resulta muy costoso el instalar un área blanca. En Costa Rica también, no estoy tan segura de cuán rigurosos son, pero también ha habido una transformación en que las radiofarmacias convencionales han tenido que construir sus áreas blancas y trabajar a un nivel similar al que trabajan las radiofarmacias PET. En otros países no hay legislación específica, o muchas veces no se exige al extremo. No sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, sí. Es decir, vienen acá y nos cierran todo, básicamente. ¿Cómo? Vienen acá y nos cierran todo. Si vinieran esas autoridades acá, nos cierran todas las radiofarmacias convencionales que hay, sí. Definitivamente. Está, bien. Lo cual Gracias. yo creo que es excesivamente radical, ¿no? Hay que ir haciendo pequeños pasos para mejorar, pero cerrar todo y dejar a los pacientes sin atención tampoco es la solución. El Sí, problema es que la no es al extremo. radiofarmacia en muchos países empezó en una época en que no existía todo esto de las buenas prácticas, la GMP, las áreas blancas, y ha costado más que en otras áreas la actualización a las tecnologías más modernas y a las exigencias más modernas. Bien.
Y además Gracias. hay un tema económico, porque claro, los radiofármacos no se usan en la misma medida que los otros fármacos. Entonces las radiofarmacias no tienen el poder económico que tiene la industria farmacéutica para pagar todos los costos que implica el trabajo en buenas prácticas. Y son más puntuales los casos que no Claro, necesitas. hay mucha radiofarmacia pequeña que si le exigen todo lo que se exigiría, no pueden funcionar. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces terminamos por hoy.